Buen día, compañeros. Vamos a ver el día de hoy algunos diapositivas acerca de lo que es la materia de macroeconomía. En esta materia vamos a ver, en primer lugar, un panorama general de lo que ha sido nuestro país. México a lo largo de su historia ha tenido varias crisis económicas, es decir, aquí vamos a ver en este caso 5. En 1954, Adolfo Ruiz Cortines. En 1976, Luis Echeverría Álvarez. En 1982, José López Portillo y el que les sucedía, Miguel de la Madrid Hurtado. En 1994, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Y en el 2008, Felipe Calderón Hinojosa. Esta es la etapa de, junto con Peña Nieto, la etapa del neoliberalismo. Ahora, la crisis de 1994, que se le conoció como el error de diciembre, trajo muchas consecuencias y fue una debacle económica en nuestro país. Es decir, 1.5 millones de mexicanos quedaron sin empleo. 10,000 empresas cerraron. La inflación subió al 50%. El 1 de enero de 1995, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional toma San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y en 1 de enero de 1995 entra en vigor el TLCAN o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o sus siglas en inglés el NAFTA, el Non-American Free Trade Agreement, o llamado también el TMEC en nuestros días, o también el USMCA Agreement. En este caso, nosotros vemos que este error del 94 fue un error a lo que se le conoció también como el efecto tequila. Y el efecto tequila se conoce como el efecto de una crisis financiera de origen local causada por falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera. Dicho término nace a raíz de las crisis económicas de México de 1994 y el 31 de enero de 1995 el expresidente Clinton anunció el otorgamiento de una línea de crédito a México por 20,000 millones de dólares. Estados Unidos, al ver que México caía en una debacle económica, hizo un préstamo a la nación de 20,000 millones de dólares. En enero de 1997, México pagó todo el préstamo con intereses más de 3 años adelante de la fecha del vencimiento de pago. México había desembolsado 105,000 millones de dólares de los 20,000 que tenía a su disposición y pagó un total de 1,400 millones de dólares en intereses. El crédito resultó ser no solamente una buena política, sino también una buena inversión, remata Clinton, y en su descripción de la crisis financiera de México. En ese entonces vemos que México sobrepagó todo lo que fue este préstamo. Efectivamente, Estados Unidos en 1995 no quería tampoco hacer un tratado con un país en ruinas, por lo tanto hizo un préstamo de 20 millones a la nación y lo cual el país tuvo que sobrepagarlo para poder salir avante durante esta crisis de 1994. Es decir, aquí muchas empresas, al saber, al filtrarse la noticia de que en diciembre para enero el dólar se iba a devaluar, muchas empresas salieron del país huyendo. A eso se le conoce como el efecto golondrina. ¿Y por qué? Porque dijeron, bueno, si el barco se hunde, yo no me hundo con el barco. Pero esta crisis mundiales no solamente afectó a México, posteriormente a la Argentina se le conoce como el efecto tango. Consiste en la posible declaración de Argentina de su incapacidad para cumplir con los pagos por servicio de la deuda y el contagio de su situación a los demás países latinoamericanos, tal como sucedía en agosto de 1982 con la situación mexicana al declarar la moratoria en la cancelación de los servicios de la deuda por 10,000 millones de dólares, lo que marcó el inicio de la crisis de la deuda que se conoce para América Latina como la década perdida. Y aquí estamos hablando de López Portillo, cuando él decía que iba a defender al peso como un perro. Él literalmente así lo dijo. Sin embargo, pues fue una devaluación también lamentable para nuestro país.
En la Argentina, por ejemplo, hace menos de un año, acuerda con el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, un préstamo de 50 mil millones de dólares que le promete a bajar el déficit de la inflación. Cuando el Fondo Monetario Internacional hace un préstamo a una nación, le dice, yo te hago este préstamo, pero te sugiero que tus políticas sean estas o aquellas. Es decir, como que ellos ya entran en, en, en el decir de la vida de este país. Pero también vamos más adelante, el efecto vodka. El efecto vodka es la crisis de Asia tocó a las puertas de Rusia. El país en 1998 sufrió una fuerte devaluación de su moneda, el rublo, y un defecto sobre la deuda rusa que a posteriori propició la quiebra de los fondos de inversión Liber Long Term Capital Management. Aunque no tenía una obligación rusa, poseía obligaciones adosadas a deudas incobrables. Esta crisis financiera se produce en el contexto del comienzo de una desaceleración económica mundial con bajas en los precios internacionales de los commodities, el petróleo, el gas natural, los metales y la madera conforman más del 80% de las exportaciones rusas. Hablemos que en Rusia, dos de sus factores más importantes de exportación, de sus productos de exportación, es el petróleo y el gas natural. Realmente Rusia es un país alrededor de 140 millones de habitantes, que a pesar de ser un país que tiene una extensión territorial las más grandes, su población es de 140,000. Recordemos que México tiene 126 mil millones de habitantes. Pero esto fue permeando como un efecto dominó, y esta crisis rusa contaminó a Brasil en 1999, cuando su economía se fue degradando rápidamente en la medida en que la turbulencia financiera se intensificaba en los mercados financieros internacionales por los problemas en Rusia. Las tasas de interés brasileñas subieron más de un 30% anual, por lo que la elevada deuda interna aumentó aún más. El Fondo Monetario Internacional nuevamente y otras instituciones internacionales otorgan un paquete de préstamo con valor de 41.500 millones de dólares que logró estabilizar la economía brasileña. Aquí vemos, por ejemplo, también que Brasil también tiene este efecto tango. Pero también, no solo Brasil, no solo Latinoamérica, sino que también hay otros países como en la Unión Europea, en este caso los PIGS europeos. Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España forman el acrónimo en inglés de los países en mayor riesgo por la crisis de la deuda en Europa, aunque se ve como una consecuencia de la caída de Lehman Brothers, que es un banco internacional. También hay quien ve el problema de estas economías en un déficit presupuestal, derivado de una política de desajuste en el gasto de cada nación. Grecia, por ejemplo, ha resultado ser la más débil del bloque. Ha tenido que ser rescatada en 2 ocasiones y su tasa de paro es la mayor de Europa, seguida por la española. Es decir, le era más conveniente a la Unión Económica Europea salvar del debacle económico a Grecia que se saliera de la Unión Económica Europea. Sin embargo, por ejemplo, también tenemos el caso del Brexit. El Brexit es cuando en este caso el Reino Unido sale por ellos mismos, porque así lo deciden, de lo que es la Unión Económica Europea, porque ellos deciden que su economía es mucho mejor que la economía europea, aunque ellos es un país europeo, y además que su moneda, la libra esterlina, vale mucho más que el euro. También vamos a ver la época neoliberal. La época neoliberal surge de
1982 al 2010. Hablamos que en este neoliberalismo estamos hablando de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, Felipe Calderón e incluso Enrique Peña Nieto. En el año de 1982 marca el inicio de una nueva etapa con la instrumentación de un nuevo modelo o paradigma llamado neoliberalismo, que pondría fin a la fuerte intervención del Estado en algunas actividades económicas. En esta década arranca un ambicioso programa de desincorporación de empresas públicas, desregularización de la actividad económica y apertura del sector financiero y en general de toda la economía. En particular, la apertura externa se coronó con la firma y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, en 1994, con la salida de Carlos Salinas de Gortari y la entrada de Ernesto Zedillo Ponce de León. Aquí, por ejemplo, vamos a ir viendo que esta época neoliberal son para los gobiernos de derecha y los gobiernos de izquierda van más con la teoría de Keynes. Esto lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver también lo que es los conceptos de la población económicamente activa. Se conoce con el nombre de población económicamente activa al conjunto de la población que a partir y hasta la edad que cada estado fija como límite mínimo y máximo para ingresar y egresar del mundo laboral, se encuentra efectivamente trabajando o está buscando activamente un puesto de trabajo. Está, por lo tanto, integrada por quienes están trabajando y por los desempleados. Investigar este índice proporciona datos relevantes sobre el grado de desarrollo del lugar en cuestión. Es decir, la población económicamente activa están como los que están activamente trabajando, como los desempleados. Y no forman parte de la población económicamente activa aquellos que a pesar de cobrar una remuneración no producen, es decir, como los pasivos, es decir, los jubilados y los pensionados. Aquellos que no cobran salario, por ejemplo, los estudiantes en general y niños en la etapa de escolarización obligatoria, las amas de casa y los que poseen otras fuentes de ingreso como los que viven de la renta. Y aquí vemos, por ejemplo, una gráfica acerca de la población económicamente activa. Vemos, por ejemplo, que la población total de nuestro país es alrededor de 126.661.703 personas. Sin embargo, la población menor de 15 años es de 30.877.000. Y la población en edad de trabajar, que son de 15 años y más, ronda los 95 millones, en este caso, de personas. Y la población económicamente activa está alrededor de 57 millones. Y la población económicamente inactiva alrededor de 38 millones. Eso quiere decir, esta población descontamos lo que son los niños y los ancianos, y todavía en nuestro país hay 38 millones de personas que no son activos, es decir, que representan la población económicamente inactiva. Esto viene siendo el doble, por ejemplo, de la población de Chile. Chile tiene una población alrededor de 18 millones de habitantes. Y dentro de la población económicamente activa, que son los 57 millones, hay ocupados 55 millones y hay desocupados alrededor de 2 millones. Esto representa, los 57 millones, representa el 44% de la población total. Los hombres de estos 57 millones son 34 millones, que representa el 60.5% de este 44%. Y las mujeres son el 22 millones, que representa el 39.55% de lo que es los 57 millones. La tasa de inflación actual está alrededor de 2.840. El producto, ahora vamos a entrar a lo que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, que representa el valor de la producción final de bienes y servicios en un periodo. El Producto Nacional Bruto, o el PNB, es un indicador que nos muestra la cantidad de bienes, servicios finales generados con los factores de producción, tierra, trabajo y capital, de un país y un periodo de tiempo dado, aunque estos factores se encuentran fuera de dicho país.
La diferencia, por tanto, entre el Producto Interno Bruto es que este último tiene en cuenta la producción generada dentro del mismo país, independientemente de si se han utilizado para ello factores de producción nacionales o extranjeros. Y ahora pasamos a ver cómo se calcula el Producto Nacional Bruto. Para calcular el Producto Nacional Bruto habrá que añadir al Producto Interno Bruto las rentas que los residentes nacionales consiguen en el extranjero, el RRN, y se habrá de restar las rentas obtenidas por los residentes extranjeros dentro del país que estamos analizando, el RRE, y quedará del siguiente modo. El Producto Interno Bruto es igual al PIB más el RRN menos el RRE. Ahora vamos a ver el Producto Interno Bruto de América Latina. Por ejemplo, quitando a Estados Unidos y Canadá, los dos potencias emergentes son Brasil y México. En este caso, el Producto Interno Bruto, de acuerdo con la paridad del poder adquisitivo, es Brasil, que en el 2020 tiene un Producto Interno Bruto de 3.316.920. Y México, que está en el segundo lugar, tiene un 2.458.339. Pero el Producto Interno Bruto nominal, es decir, cuando ya le restamos lo que son los servicios producidos en nuestro país, entonces queda que el Producto de México es 1.322.489. Pero cuando vamos al Producto Interno Bruto per cápita, es decir, al por persona, pues ya nuestro país desciende al número 5 en cuanto a lo que es, de acuerdo a la cifra del Fondo Monetario Internacional, y en el nominal Producto Interno Bruto nominal per cápita desciende al número 5. Por ejemplo, ¿qué es? Se toma el Producto Interno Bruto y se divide en el total de la población. Conocemos que México tiene una población de 126 millones de mexicanos. Es decir, comparado con Chile, pues obviamente Chile está muy arriba porque ellos solamente tienen su Producto Interno Bruto y lo dividen entre 18 millones de chilenos. Y Brasil baja hasta el octavo o hasta el séptimo cuando es, en este caso, nominal, porque Brasil tiene una población de 210.000, 211.000 millones de brasileños, es decir, son más brasileños incluso que mexicanos. Y México está entre las 15 economías más grandes de Latinoamérica y del mundo. En este caso, México es una economía emergente, está por arriba de España y por debajo de Italia, con un Producto Interno Bruto de 1.894.552 millones de dólares. ¿Sí? En este caso, vemos que México es una economía emergente que tiene gran poder adquisitivo. En este caso, vemos el pastel de la economía a nivel mundial y vemos que el TMEC o el USMCA es un tratado de libre comercio muy importante a nivel internacional. Si vemos aquí la gráfica de pastel, vemos que representa casi un tercio o un cuarto, mejor dicho, del total de lo que es el gran pastel de la economía internacional. Sin embargo, la economía mexicana caerá más del 7% en 2020 y prevén algunos analistas en el sondeo de Banxico, es decir, el Banco de México, uno por la pandemia que realmente está rigiendo a todo el mundo, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar en temas macroeconómicos. Por ejemplo, aquí vamos a empezar a ver lo que es el tema de macroeconomía. Una primera definición es que la macroeconomía es el estudio de los agregados económicos. Con ella podemos entender cómo funciona la economía y obtener reconocimientos de política económica. En primer lugar, tratar de entender qué determina los distintos agregados económicos y en segundo lugar, analizar qué efectos tienen las políticas macroeconómicas sobre la evolución de la economía. Por ejemplo, nos interesa saber qué causa el desempleo y las recesiones y qué se puede hacer para evitar o al menos reducir sus efectos. Recordamos que
lo que fue el error de diciembre en 1994, el peso se devaluó realmente, pero la devaluación de una moneda son por los acontecimientos y los sucesos, los problemas sociopolítico-económicos de una nación, es decir, no solamente es económico, sino también es político y es social. Recordemos que para ese entonces, México, por ejemplo, el 1 de enero, el ejército zapatista entraba en la ciudad de... en la ciudad de San Cristóbal y lo toma. El 1 de enero entraba lo que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y en el 1994 hubieron 3 muertes muy sonadas, es decir, el de que iba a ser el presidente de México, en este caso, Colosio, y el del cardenal Posadas Ocampo y el de Ruiz Massieu, 3 personajes realmente de gran categoría en nuestro país que fueron asesinados. ¿Sí? Entonces ya en ese entonces prevalecía esa incertidumbre en nuestro país. Pero vamos a hablar ahora de John Maynard Keynes. A él se le conoce como el padre de la macroeconomía, ya que centró sus estudios en las variables agregadas de la economía. También muchos economistas lo consideran como el padre de la política económica, ya que propuso el uso de instrumentos de carácter fiscal y monetario. Recordemos que Keynes es más a favor del gobierno de izquierda, porque el Estado tiene que dictar los movimientos del país y entonces ellos ven lo de la tasa de desempleo, ellos tienen que buscar abrir unos empleos para los del país en cuestión, pero los neoliberales no, los neoliberales es que cada quien se busque su vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, México está en esta incertidumbre porque nosotros venimos de un gobierno de derecha con Peña Nieto a un gobierno de izquierda con AMLO. En el caso brasileño fue diferente. En el caso de brasileño, por ejemplo, Brasil tuvo una diferencia de, de que él viene de un gobierno de izquierda con lo que es Lula da Silva a un gobierno de derecha con Jair Bolsonaro. Es decir, los dos casos son a la inversa, mientras que México pasa de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, Brasil pasa de izquierda a derecha. Ahora vamos a ver en algunos años cuál fórmula le fue mejor a estas dos naciones que son los dos gigantes de América, fuera de Canadá y de Estados Unidos. Bueno, también la evolución de la teoría de macroeconomía. La obsesión de la macroeconomía por sus implicancias de política está en sus orígenes. La macroeconomía surgió como disciplina dentro de la economía con la Gran Depresión de los años 30. Su gran precursor fue John Maynard Keynes, en especial por la publicación de su libro Teoría General del Empleo, Interés y Dinero en 1936. Si bien varios autores del siglo XIX y principios del siglo XX ya escribían sobre fenómenos macroeconómicos, Keynes fue quien dio el gran impulso al estudio de la macroeconomía. Su hipótesis central fue que la Gran Depresión era un problema de insuficiencia de demanda y por lo tanto su solución pasaba por estimular la demanda agregada. Y la teoría keynesiana, por ejemplo, se llama así porque viene de este autor, de Keynes, el padre de la macroeconomía, se orientó a la construcción de modelos macroeconómicos que permitieran estudiar el impacto de diversas políticas y derivar recomendaciones de política con el propósito de estabilizar el producto. La dominancia de la macroeconomía keynesiana duró hasta principios de la década de 1960 y si bien Milton Friedman ya había lanzado sus primeras críticas metodológicas, en particular a la existencia de una relación negativa de largo plazo entre inflación y desempleo, el papel de las expectativas y a la importancia de seguir reglas políticas, no fue sino hasta que Robert Lucas, junto con otros destacados economistas, que la macroeconomía keynesiana tradicional fue seriamente cuestionada.
Una definición más precisa es que la macroeconomía es el estudio del crecimiento y las fluctuaciones económicas. Y por último, vamos a ver este ejemplo. En esta gráfica se presenta la evolución de la producción de una economía hipotética en un periodo de 120 trimestres, es decir, 30 años. La línea punteada representa la producción efectiva y la línea continua su tendencia. Esta economía tiene una tasa de crecimiento de tendencia suave, aunque cambia con el tiempo, pero también sufre ciclos económicos de los cuales la economía crece por encima y por debajo de su tendencia. Entonces, la macroeconomía estudia qué determina el crecimiento de la tendencia y también las fluctuaciones de la actividad. En esta gráfica, por ejemplo, vemos que la línea punteada representa la producción efectiva, vemos esta línea, y que la línea continua representa la tendencia. En este caso, por ejemplo, vemos cómo es en la economía. Es por ello que la macroeconomía se tiene que ver acerca de todos esos movimientos que pasan alrededor del país para que se tomen diferentes acciones para mejorar la vida de sus habitantes. Bueno, por aquí los dejamos y quiero que ustedes analicen bien cada uno de estos temas. Vamos a hacer, por ejemplo, un recuento de lo que hemos aprendido. Número 1, hemos aprendido acerca de lo que es macroeconomía, de las crisis que ha azotado a Latinoamérica e incluso a Europa. Hemos visto, por ejemplo, que México está dentro de las 15 economías más importantes del mundo, y también hemos visto el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto per cápita. También vemos acerca de Keynes, acerca de lo que es el padre de la macroeconomía, y hemos visto también algunas de las situaciones que ha pasado. México, sin lugar a duda, está en una posición pues no tan mala como otros países. Hablemos que ahorita tiene una tasa de inflación del 2.8. Cuando fue el error de diciembre, estábamos hablando de una tasa del 50% y nunca llegamos a una evaluación de lo que hoy por hoy Venezuela pasa, que tiene una tasa de inflación alrededor del 10.000%, es decir, su moneda cada vez vale menos. Bueno, muchachos, necesito que estudien, que se vayan familiarizando con toda esta terminología, porque es necesario que ustedes como futuros profesionistas vayan escuchando, y ahora con la visita de López Obrador a Estados Unidos, pues se escucharon hablar mucho acerca del TEMEC y acerca del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y la importancia que esto tiene en nuestra economía, ya que alrededor de más del 70% de las exportaciones de México son hacia los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, muchachos. Necesito que ustedes sigan estudiando y sigan leyendo para que ustedes tengan un buen término esta materia. Me despido de ustedes y que Dios los bendiga.